Bueno, Recuerden que es solo para mejorar la comunicación, pero cuando uno quiera participar, participa, pregunta, ¿sí? Estamos invitados a participar permanentemente, ¿no? Pero en orden a la claridad comunicacional, apagamos el micrófono, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Susana, que apague el micrófono. Sí. Bien. Ayúdame, Santiago, que vos solés ver eso. ¿Sí? Sí. Cuando vos veas que alguno lo ha hecho por distracción, nos avisás, ¿eh? Gracias. Bueno, tenemos el PowerPoint, lo abrimos. Fíjense que como carátula dice diluvio. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, bien. ¿Bien o más o menos? Bien, con eco, pero bien. Yo bien. Yo te escucho bien. ¿Ahora mejor? Bien. ¿Ahora mejor o no? Porque yo ahora escucho un eco. ¿Ustedes escuchan un eco? No. Sí, se escucha un eco así como al final, como si estuvieras Yo no. en una parroquia, en una basílica grande. A ver si bajo el volumen. Ahora 5 por 840, pajarito con polenta. Sí, ahí bien, ahí ya no hace eco. ¿Mejoró un poco? Sí, mejoró, ya no hace el eco. Bueno, Acoplaba entonces, con tu micro. bien. Puse a modo de carátula ese título, ¿ven? Diluvio. Es curioso que la palabra diluvio en Génesis aparece una sola vez. Las traducciones usan diluvio, ¿no? Pero es una palabra que aparece una sola vez. Pero bueno, el diluvio, fíjense un detalle importante. Génesis 6 al 9. Es un relato muy largo. Es raro, en la Biblia no hay relatos tan largos. Ya de entrada nos encontramos que tiene capítulos 6, 7, 8 y parte del 9. Es una exageración, es un relato muy largo. Ya vamos a ver por qué. Alguien me pidió que sugiriera alguna bibliografía. Entonces comienzo mostrando una bibliografía. En este caso, a un gran biblista argentino que es José Severino Croato. Ya hace rato que murió. Él fue sacerdote. Después, vieron que a algunos curas se los lleva el señor, ¿no? Y a otros se los lleva la señora. Bueno, a Croato se lo llevó la señora. Después se lo llevó el señor después de mucho tiempo. Esto hizo que mucho tiempo dio clase en la Universidad de los Evangélicos en Buenos Aires. Entonces el católico común no lo conoció tanto, pero probablemente lo vamos a recordar como el biblista más importante de Argentina, probablemente. Bueno, ese libro, yo tuve la suerte de leerlo en 1978, es el mejor libro que yo leí de Biblia, se llama Una historia de la salvación, es como una teología bíblica bien completa, es una lectura exigente, no es sencilla, pero creo que sigue siendo la mejor teología bíblica que yo he leído. Allá en 1978 tuve la suerte de estudiarla minuciosamente y después de muchos años seguí leyendo ese libro. Yo creo que sigue siendo una de las mejores teologías bíblicas. Bueno, dejamos esto. Repite por favor el nombre del libro. Repite por favor el nombre del libro y del autor, por favor. ¿No lo tienes el PowerPoint? ¿No lo tienes? Está en la diapositiva 2. Diapositiva 2. ¿Lo tienes ahí? Creo que el libro está digitalizado. Después lo buscan, yo creo que está digitalizado. Bueno, diapositiva 3. Fíjense, acá yo cometí un error, porque Croato escribe un comentario a Génesis 1. Pero no encontré la tapa y puse esa tapa, esta es la de Génesis 2.3. Entonces Croato tiene todo un libro
dedicado a Génesis 1 es un lujo. Hoy hay muchísima bibliografía sobre esto. Yo sigo creyendo que sigue siendo casi que lo mejor, lo más originalidad, mucha referencia a las culturas precolombinas, al Popol Vuh, pero exégeta muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que sigue siendo lo mejor. Yo sigo muchos autores, pero siempre el disco duro en mi cabeza es Croato, ¿sí? Tiene todo un libro dedicado al capítulo 1. Yo lo he leído estando en el seminario, o sea que allá por los años 80 seguro que yo ya lo he leído. Tengo la suerte de tenerlo el libro en papel. Pero después, unos añitos después, en el 80 más o menos, va a publicar Génesis 2 al 3, el que tiene la tapa. Y después, ya varios añitos después, miren diapositiva 5, publica un comentario de Génesis 4 al 12. Es una genialidad esto de Croato. Bueno, estos 4 libritos para mí siguen siendo lo mejor que hay como interpretación de los 11 primeros capítulos del Génesis, con una gran originalidad, con un enlace cultural que no lo van a encontrar en el otro libro. Habría que decir que probablemente fue el gran exégeta del concilio para acá, el gran exégeta argentino fue este. Él introdujo la hermenéutica, la semiótica, la lingüística. Los protestantes lo tienen como el gran maestro de ellos. Kruger, Andignac, todos lo tienen como referente a Croato. Siempre fue católico, murió católico, nunca dejó el catolicismo, pero como estaba casado, no daba clase en los centros de estudios de la Iglesia Católica, ¿no? Y lamentablemente no fue muy conocido entre nosotros, y yo creo que sigue siendo lo mejor. Bueno, pero hay muchísima bibliografía sobre esto. Yo hice una selección de lo que me parece que es muy bueno, que me parece que es original, lo otro se repite mucho. Bueno, dejamos la bibliografía y vamos a nuestro tema, diapositiva 6, siempre un mapa, Babilonia, siglo VI a.C., estamos cautivos en Babilonia. Observen en el mapa, ven el Tigris, el Éufrates, ¿lo ven? Yo no lo veo, a mí se me perdió, pero el Tigris lo veo seguro. ¿Lo ven al Tigris? ¿Lo ven al Éufrates? Susana, ¿está el Éufrates? El profesor de historia, geografía. Bueno, pero el Tigris está seguro y por ahí está metido el Éufrates y yo no lo veo. Pero bueno. Fíjense en la palabra Mesopotamia, griego. Potamos es río, meso es entre ríos. ¿Ven? Eso es la Mesopotamia. Sobre todo, 2 grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Son ríos grandes y tumultuosos. Da miedo porque son ríos muy tumultuosos. Entonces, esto es importante porque el relato bíblico no pudo ser pensado en Israel, en Palestina. Palestina no tenía, los judíos no tenían acceso al mar. El lago de Galilea es chico, entonces no es propiamente mar. No tenían acceso al mar. Todavía los palestinos, los niños judíos, no los bañan, los plumerean, porque no tienen acceso al mar. Entonces, entonces el relato del diluvio nuestro, el de la Biblia, va a estar inspirado evidentemente en el relato del Gilgamesh, que es el relato babilonio. Perdón, en el mundo antiguo, todo pueblo que se precia tiene un relato de diluvio. Yo ahora no me acuerdo, lo tenía anotado, pero en el mundo antiguo hay como 200 relatos del diluvio, ¿no? Entonces, ahora, el nuestro está referenciado con la epopeya del Gilgamesh. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos cautivos allí, el 1 de año, leían sus textos sagrados, y este era un texto sagrado. Ya hemos visto algo del Enuma Elish,
y ahora estamos viendo algo vamos a ver el Gilgamesh. Entonces, el relato bíblico del diluvio no es un invento de los judíos, sino que es un relato inspirado en Babilonia. Bien. Fíjense, diapositiva 7 es una diapositiva que ya hemos mostrado, pero ahora es útil volver sobre ella. Cuando Dios crea el mundo en Génesis 1, el relato sacerdotal, ¿qué es crear para un sacerdote, para el relato sacerdotal? Ordenar. Antes había caos. ¿Qué es caos? Desorden. Entonces, ¿qué es crear? Ordenar. Entonces, recuerden que en Génesis 1:7 dice, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hizo el cielo como un tinglado e hizo la tierra. Entonces, para el sacerdotal, crear es ordenar. Y lo que estaba confundido, lo que era caos, lo ordena. Ahí me están diciendo que Éufrates está debajo de la ruta, bueno, para Egipto. Bien, después cuando volvamos para... entonces, fíjense, crear es ordenar. Entonces, ¿qué va a hacer el diluvio según el sacerdotal? Volver al caos. Es una descreación. Es como una parábola del fin del mundo. ¿Sí? Entonces, por eso de este dibujito hay que recordarlo. ¿Sí? Bueno, avanzamos de diapositiva 8. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿por qué un relato tan largo? Capítulos 6, 7, 8 y 9. Bueno, porque hay 3 relatos en uno. El texto original es el Gilgamesh. Los judíos se apropian de este relato y este es el verdadero sustrato o el relato original. A partir del relato original, Israel va a hacer 2 interpretaciones. La primera la va a hacer el sacerdotal, que es un grupo de teología, ya hemos hablado del sacerdotal, no volveré. Capítulo 1 es un grupo de teólogos. Entonces ellos se apropian del Gilgamesh y hacen una primera interpretación. Casi que a la par, porque son casi simultáneos, otra escuela teológica, el deuteronomista, el sacerdotal escribió el capítulo 1 del Génesis. El deuteronomista escribió 2, 3, 4 y 5. El deuteronomista hizo una segunda lectura del Gilgamesh. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra Biblia? Tenemos 3 relatos en uno. Y esto explica por qué es tan largo un relato que no daba para tanto, ¿sí? Bien, quien tenga la Biblia latinoamericana, búsquela, por favor. Los que tengan la Biblia latinoamericana, me gustaría que aprecien algo, ¿sí? Que sale en la latinoamericana, no en otra Biblia. La Biblia latinoamericana tiene varias virtudes. Una es esta que voy a señalar ahora. Abran, los que tengan la Biblia latinoamericana, abran en el capítulo 6 o en el 7 o en el 8, por favor. Y van a notar que hay letra grande y letra chica. ¿Sí? Hagan el gesto con la... así el resto los ve. Ven que la Biblia latinoamericana ha hecho un lindo esfuerzo, le distingue lo que es el texto sacerdotal del texto deuteronomista. Y para que usted se lo vea rápido, le pone letra grande y letra chica. Es muy útil eso. Perdón, en otras partes de la Biblia, la latinoamericana hace lo mismo, pero no con esta intención. No me puedo poner a comentar la Biblia latinoamericana. En otras partes usa la letra chica, pero no con esta intención. Bueno, no nos importa. Pero en esta parte, 6, 7, 8 y 9, sí es importante, porque con esta intención, así este rápido distingue qué texto es deuteronomista y qué texto es sacerdotal. Y va a ver la coherencia teológica del sacerdotal y la coherencia teológica del deuteronomista. Bien, los que no tienen Biblia latinoamericana, eso no lo van a ver. Entonces, pero es bueno saber que eso lo tenemos. Entonces,
tenemos el mito de Gilgamesh y dos interpretaciones teológicas catequísticas. Una la hace el sacerdotal y otra el deuteronomista. Entonces esto ya es una gran clave de lectura que retomaremos. Miren diapositiva 9, hay una foto de la tablilla del diluvio de la epopeya de Gilgamesh, 2500 años antes de Cristo. No dice 500 años, 2500 años antes de Cristo. En Génesis se edita en el 600, se escribe en el 600. El relato bíblico del Deuteronomio se escribe más o menos en el siglo VI antes de Cristo, pero en realidad se publica, se termina de editar siglo IV antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. En cambio este de 2500, realmente, este es un texto antiguo, obviamente, este es el mito original. Por eso hay que conocerlo. Yo lo transcribí sintéticamente, diapositiva 10 en adelante. No lo podemos leer porque es largo, pero cuando ustedes después lo leen, van a ver que es lo mismo y que nuestro relato es una fotocopia de este. Voy a destacar solo alguna diapositiva. Fíjense, por ejemplo, la diapositiva 14. Me quedé arrodillado llorando, era el monte Nitzir, en donde el barco encalló. La Biblia va a decir que el arca encalló en el monte de Ararat. Bueno, ven que en el mito decía que cuando ya bajaron las aguas, el barco, el arca, encalló en Nitzir. Bien. Diapositiva 15, fíjense, el séptimo día hice salir una paloma, pero después volvió la paloma porque todavía no habían bajado las aguas, entonces la paloma tuvo que volver al arca. Diapositiva 16. Hizo lo mismo con una golondrina, pero también la golondrina regresó porque no habían bajado todas las aguas, ¿sí? Entonces tuvo que regresar. Diapositiva 17, al final, lanza un cuervo y ese sí ya no volvió porque ya había tierra firme. Bueno, esto el Génesis lo va a decir, lo va a repetir del mismo modo, ¿no? Entonces, diapositiva 18, decidí la salida a los 4 puntos cardinales, hice un sacrificio y puse una ofrenda de incienso en la cima de la montaña. O sea, le hizo un sacrificio a los dioses, ¿sí? De agradecimiento, de reverencia, zafó del diluvio, murieron todos. Bueno, entonces termina, lo primero que hace es un acto de culto, ¿no? Bien, diapositiva 19, los dioses olieron su perfume, más que perfume, aroma, era un asadito, ¿no? Los dioses olieron su perfume, que fue muy agradable, ¿no? Se reunieron como moscas alrededor del que ofrecía el sacrificio. Expresión irónica, ¿no? Bueno, los dioses... Mamá, no quiere hablar de un señor. Moscas. ¿Cómo? Quiere hablar de un señor. Una preguntita, Juan Manuel. Cuando dice coloqué 7 jarras, el relato de Gilgamesh, ¿no? Coloqué 7 jarras y dentro de la caña sagrada. Decímelo de nuevo porque me perdí. Dale, Gustavo. Sí, en la diapositiva 18, que dice coloqué al final, ¿no? Dice coloqué 7 jarras y dentro derramé caña sagrada. Hay que entender que acá también se usan los números con una simbología. Puede ser, ahora no te lo puedo responder, pero en todo el mundo antiguo, en Babilonia, en todos lados, todos los números tenían un valor simbólico. Y el 7 es uno de los números famosos, pero no necesariamente en todos significaban exactamente lo mismo. Pero seguro que tenían una carga simbólica. Bien, claro. Gracias. Retomamos diapositiva. Bueno, vamos a la diapositiva 24. No podemos leer el texto, después lo leerán esta noche en casa, pero ahí puse un resumen de todo el relato del Gilgamesh, que no es lo que yo puse,
pero es bueno leer este resumen. ¿Alguien que quiera leer en voz alta para todos? ¿Está en la diapositiva 24 y 25, por favor? La creación de los hombres por parte de los dioses superiores, motivada por una huelga de los dioses inferiores. Para un cachito. Sí. ¿Ven? Estamos en la Mesopotamia. Los dioses inferiores tenían que trabajar en la construcción de puentes. Entonces los dioses inferiores le hicieron un piquete al dioses superiores y dijeron que no querían seguir trabajando, porque el trabajo es una tortura en el mundo antiguo. Entonces Dios, para que no hubiera piquetes, dijo, bueno, vamos a crear a los humanos. Y entonces en el mito se crea a los humanos para que trabajen, y de ese modo los dioses inferiores pueden estar en el cielo siendo honrados y reverenciados. Adelante. La jefa del panteón crea a los humanos para asegurar el servicio cultural. La multiplicación de los humanos perturba con su ruido a los dioses. Esto, que parece algo poco importante, es una clave. ¿Por qué los dioses mandan un diluvio y exterminan a todos? Porque no le dejaban dormir la siesta. Los humanos eran muchos, hacían mucho bullicio. Ustedes van a ver, ahora a ustedes les causa risa que yo diga siesta, pero al final voy a leer un texto y van a ver que el mito dice algo casi lo mismo. O sea, ustedes tienen que imaginarse esto. Han creado a los humanos para laburar. Los dioses se quieren dormir una siestita y los humanos hacen bullicio. Se enojaron porque era muy molesto y Dios les mandó como castigo un diluvio. Esta es una clave. Entonces, para el mito, ¿qué es el diluvio? Un castigo arbitrario. Y esto es clave. El humano no sabe por qué Dios me manda un castigo. Entonces yo no sé por qué los dioses me mandan un castigo. Como no sé por qué me mandan un castigo, dicen algunos sociólogos, nace la religión, nace el culto. Tengo que tener aplacado a los dioses. Tengo que ofrecerles sacrificios. Yo no sé cuál es la razón por la que me mandan un diluvio. Entonces, cuidado, acá la religión es el opio de los pueblos. ¿Ven? Acá la religión, ¿sí? Los mitos son para asustar, para control social del pobre y del ignorante. Entonces, somos religiosos porque le tenemos miedo a los dioses. Bueno, lo vamos a retomar a eso. Continúa la lectura, por favor. Sí. Diapositiva 25. Bien. Estos deciden destruir a toda la humanidad por medio de un diluvio. Un dios previene al sabio Atrahasis de lo que va a acontecer y lo adoctrina respecto a las medidas necesarias para su salvación. Construcción de un barco que lo ponga a él y a los animales. Gracias. Atrahasis es el Noé de la Biblia, ¿sí? Bueno, básicamente ahí tenemos un resumen de la epopeya de Gilgamesh y ven que el caracú de nuestra Biblia está ahí. Diapositiva 26, ¿qué tienen? Los ángeles degenerados. ¿Todos tienen eso? Bueno, me equivoqué y mandé un apunte que no tenía que enviar, ¿sí? Este está prohibido para menores de 18 años. Por eso no lo... Ah, no, está bien perdón, este está bien. Si están participando con el abuelo que tiene 80, se puede. No, me confundí, no, está bien, este es el apunte. Bueno, vamos a ver cómo empieza el relato del diluvio. Ahora ya estamos en la Biblia, abandonamos el mito y vamos ahora a la Biblia, Génesis 6, 1 al 4. Ahí lo transcribí al texto, ¿sí? Fíjense, alguien que quiera leer el texto, pero lo va a leer así. Va a omitir lo que está en verde.
En verde es el versículo 3. Entonces va a ser una primera lectura omitiendo lo que está en verde. Por favor, quien quiera lea. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que éstas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. En aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. Bien. Sí, Fíjense, ¿cuál es este relato? Un mito. Dice, voy a empezar por abajo. ¿Quiénes eran los gigantes? Los gigantes eran hijos de los dioses. Nosotros tenemos un papá y una mamá mortal. Por eso no somos gigantes. En cambio, los gigantes tenían una mamá humana y un papá que era celestial. Era un dios o un ángel, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué nosotros somos gigantes? Porque somos hijos de los dioses directos. Gigante es una metáfora espacial que significa que somos una civilización superior. ¿Por qué nosotros somos una civilización superior? Porque nosotros venimos de los dioses. Ahora bien, porque somos gigantes, y miren cómo termina, estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. No destaqué, pero famosos es muy importante. En la Torre de Babel, vamos a ver la semana que viene, la Torre de Babel se construye para ser famosos. Acá está la desmesura del poder, ser como dioses, ser famosos. Dijimos que todo Génesis 1 al 11 tiene un solo tema, la desmesura del poder. Entonces, ¿por qué nosotros somos famosos? ¿Por qué nosotros somos gigantes? Porque venimos los dioses. Ahora, porque venimos los dioses, podemos ver y tomar. Cuando en la Biblia aparecen juntos estos dos verbos, en el Antiguo Testamento más que en la Biblia, cuando aparecen juntos son símbolos de poder. David vio a Betsabé y la tomó. Entonces la serpiente y Adán y Eva vieron y tomaron. Ver y tomar es el signo de arbitrariedad. Los que no son poderosos tienen que leerle a la chica poemas de Mario Benedetti, o sea, tienen que dar mucha vuelta. En cambio, el que tiene poder, fue un chiste, ¿no? El que tiene poder, ve y toma. Entonces, ¿por qué nosotros podemos invadir a Irak? Porque somos una civilización superior. Estos se llaman mitos de legitimación de la invasión. Hay que legitimar la invasión. Yo no tengo que mostrarme como un arbitrario. Por eso tengo una religión, una Biblia, mitos que me legitima, les explica a todos por qué yo los puedo invadir. Porque venimos de los dioses, somos una cultura superior. ¿Ven? Bien, este es el mito original. Este mito se encuentra en muchas partes. El nuestro viene calcado de los babilonios. Sin embargo, el más parecido al nuestro lo ha escrito Hesíodo, pero no nos interesa, abandonemos eso. Lo importante es que esta era la Biblia de Babilonia que nosotros leíamos el 1 de año. A los israelitas les gustó este cuento, pero le introdujo un correctivo. Recuerden que la encarnación siempre es asunción crítica a la realidad, no es una asunción ingenua. La Biblia de mitos, sí, pero hay mitos interpretados. Israel los asumía y los reformulaba. Entonces, lo que está en verde, es un agregado. ¿Por qué me doy cuenta que es un agregado? Porque yo puedo omitirlo y el cuento se entiende, es lo que yo he hecho.
primero hemos leído la primera parte y la segunda, y el relato tiene lógica. Ustedes no encontraron ninguna dificultad. Si yo ahora incorporo esto, sí tienen un problema. En la Biblia de ustedes está incorporado lo que está en verde, el versículo 3, entonces no es fácil interpretar. Es uno de los textos difíciles de la Biblia porque alguien le metió ahí un texto, y entonces ya no es tan fácil interpretar. Nosotros lo estamos haciendo didácticamente. Entonces, al mito, Israel, para incorporarlo, le introduce su propia teología, su propia catequesis. Entonces Yahvé dijo, Yahvé es la Biblia, mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque no es más que carne es algo frágil. Por eso no vivirá más de 120 años. Ustedes me dirán que 120 es mucho, pero en el capítulo 5 hemos visto que los tipos vivían 900 años. O sea que, ¿ven? ¿Qué hace Dios? Retira su espíritu y le pone un límite al poder. No son dioses, no tendrán siempre mi espíritu. Van a vivir 120 años. Entonces, ven, el rol de la teología con la política es poner límite al poder. Dijimos que la desmesura del poder es el gran tema de la Biblia, ¿no? Lo que los griegos llamaban, Platón, la ibris. Ibris se habla, hoy se está usando mucho en la política argentina la palabra ibris, cuando se quiere denunciar que alguien es desmedido en la búsqueda de poder. Hoy en día he visto que algunos están usando la palabra ibris, que viene de los griegos, ¿no? De la tragedia, bueno, de Platón, bueno, no importa. Entonces, el Génesis 1 al 11, el tema es la desmesura del poder. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo el catequista de Israel? Le pone límites al poder. Ese es el rol. Perdón, padre, ¿puedo preguntar algo? Sí. Aún así, antes de lo que está en verde, a mí siempre me resultó un poco difícil, a lo mejor hay otras traducciones, pero esto de que no dice que el fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas del hombre fueron gigantes. Dice que había en la tierra gigante cuando los hijos se unieron. No sé si es una cuestión de redacción nomás, pero a mí no me cierra. Sí, pero lo que está diciendo el texto quiere explicar cómo es que en el mundo antiguo había gigantes. Claro. Quiere explicar cómo es que existían los gigantes, ¿no? Que a la larga eran nuestros padres. Y dice, bueno, ¿por qué existieron gigantes? Porque estaban los ángeles y las mujeres, ¿sí? No, el texto, el mito se llama mito etiológico. Etiológico, del griego aitía. Quiere dar la razón, la causa. Quiero explicar el origen de algo, eso es etiología. Se usa mucho en la medicina, ¿no? Cuando el médico está buscando la etiología de esta enfermedad, ¿sí? ¿A qué se debe? Claro, ¿a qué se debe? ¿Por qué es? Bien, entonces, fíjense, entonces miren que esto es muy importante. Acá cambió la cosa. En el mito, el motivo por el cual los dioses mandan un castigo es totalmente arbitrario, porque no le dejamos dormir la siesta. En cambio acá no, en la Biblia cambió, acá no es un castigo, es una intervención justa de Dios que quiere poner límite al poder. En la Biblia el diluvio no es un castigo, Dios quiere poner límite a la desmesura del poder. Es un acto de justicia, menos arbitrario. ¿Está? Entonces, esto marca una gran diferencia. El diluvio en el mito es un castigo arbitrario, en cambio en la vida es una acción de Dios que quiere poner límite a la desmesura del poder. Cambió totalmente la perspectiva. Entonces ahora... Ana María Arguello, el micrófono, por favor, apáguelo. Ah, sí, espérate. ¿Cómo? Sí.
Que Ana María ¿Prosigo? Arguello apague el micrófono. Ahí está. Bueno, ahí entró Nicolás Mondino, los primeros 10 minutos expliqué la bibliografía, pero bueno, la tenés ahí en el PowerPoint. Bueno, diapositiva 28. Ahora tenemos que leer el texto bíblico. Es larguísimo. Yo hice una selección, es literal, pero una selección, porque es larguísimo, para que podamos leerlo rápidamente, si no, esto no termina más. Entonces, ahora arrancamos. 6:1 al 4 tenemos el motivo que se explicita ahora. Cuando el Señor, estoy en diapositiva 28, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, entonces ven el motivo del diluvio del Génesis, es Dios ve la expansión de la violencia, la expansión del mal. Ahí la palabra mal en hebreo usa la violencia. Entonces Dios va a intervenir porque ve que hay una expansión del mal en el mundo. Diapositiva 28. Esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo, irreprochable entre sus compañeros contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Noé es el único que dice que es un varón justo. De los hijos no se dice nada, pero esto es intencional, esto es a propósito. Distingue claramente, ¿Noé merece ser salvado en el arca? Sí, porque es un varón justo. De los otros no se dice. Acá hay una idea muy buena que la retomaremos. Diapositiva 30, el arca tendrá 150 metros de largo. Los que viven en un barrio de Córdoba ven que es una cuadra y media, ¿no? El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Tiene 3 pisos. Y miren que es grande, ¿no? Por lo menos, si ustedes, uno hace un esfuerzo de pensar en una casa en el mundo antiguo, esta es una cosa muy grande. Por ejemplo, el templo de Salomón tenía 3 pisos. O sea que es grande. Seguimos. Diapositiva 31, pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás con el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero no se dice que los hijos, la mujer y las nueras sean justas. Entonces acá es interesante. Se salvan los que merecen y los que no merecen. Ese es el mensaje. Que la salvación es gratuidad. Se salvan los que merecen. José es un varón justo, Noé, pero también de los que no merecen, porque no nos dice. Entonces, acá hay una afirmación teológica muy rica, muy interesante. Diapositiva 32, ahí hay un holandés que hizo una réplica de lo que sería el arca. Vale la pena para ver cómo podría haber sido físicamente. Diapositiva 33, estamos en lo mismo. Diapositiva 34 también. Es como tener una idea de cómo habría sido, ¿sí? Bueno, vamos al 37. Entonces Yahvé dijo a Noé, entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en media generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros e impuros. El último renglón dice, porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches. Diapositiva 36. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Acá para un segundo. Si leo un relato que me dice que el personaje principal tenía 600 años, me doy cuenta que es un cuento. Nadie se le ocurre pensar que nada de esto ha sucedido. Hoy la expectativa de vida en Occidente son 73 años, pero a la medida que retrocede en el tiempo, se dice que en el tiempo de Jesús la expectativa eran 40 años, y en la medida que retrocede en el tiempo, seguro que la gente vivía muy poco. Por lo tanto, ya es obvio que acá estamos leyendo un cuento
nadie se le ocurre pensar que nada de esto haya sucedido, ¿no? Bien, diapositiva 37. Este es un texto importante. Acá los que tuvieran la Biblia de latinoamericana verían claramente esto, pero bueno, no me demoro. Diapositiva 37. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 15º día del segundo mes. Ese día desbordaron la fuente del gran océano, ven de abajo, y se abrieron las cataratas del cielo. ¿Qué hay acá? Un retorno al caos. Vuelven a juntarse las aguas de abajo con las aguas del cielo. Este es un texto sacerdotal. ¿Ven? Acá hay una descreación. Crear era ordenar, separar lo de arriba y lo de abajo. Entonces, ¿qué es el diluvio? Es como el fin del mundo, una descreación, un retorno a la nada. ¿Ven? Para el sacerdotal, el texto, esto es un cataclismo. El texto tiene una densidad teológica muy grande. El texto es como una parábola sobre el fin del mundo. En cambio, el otro versículo que viene abajo es el del deuteronomista. ¿Qué dice el deuteronomista? Fue una fuerte lluvia que cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. El deuteronomista le echa la culpa al intendente que no limpia los barrios, ¿viste? Los desagües. Y fue una inundación. Llovió mucho y se inundó. El deuteronomista es un planteo mucho más sencillo, ¿vieron? Entonces es solo una lluvia, una inundación. ¿Se acuerdan tipo García Márquez, no? Dice que en Macondo llovió 3 años, 7 meses, 10 horas, ¿sí? Pero no es más que eso, es una inundación. En cambio, no, el sacerdotal tiene un planteo mucho más serio, es un verdadero cataclismo, ¿no? Bien, seguimos, diapositiva 38. Bueno, entraron al arca, Noé, sus hijos, Sem, San, Café, su mujer y las 3 nueras, y los pájaros, etc. No les interesa. Diapositiva 39. El diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra, mientras el arca flotaba a la superficie. Así continuaron subiendo cada vez más hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas, piensa en el Everest. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima del Everest, de las montañas. O sea que fue una inundación grave, ¿no? En diapositiva 40, entonces perecieron todos los seres que se movían, los pájaros, bueno, todos, ¿no? Diapositiva 41, y acá volvemos al texto sacerdotal. Este es el centro de un quiasmo, ¿eh? Acá está el centro de todo el relato bíblico. Después voy a mostrar el quiasmo. Y es un texto, bien, fíjense, entonces Dios se acordó de Noé. El lector bíblico conoce esa frase. Cuando estamos en el Éxodo va a decir, entonces Dios se acordó de Moisés. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Miren esto. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Acá hay una referencia a Génesis 1:2. Cuando había caos, ¿se acuerdan que estaba el viento y las aguas, no? Ven que está el viento y las aguas. Éxodo 14. Cuando los israelitas están atrapados por el mar y no pueden huir, dice que la noche Dios hizo soplar un fuerte viento del este y abrió las aguas, hicieron pie, suelo, y pudieron huir los israelitas. Ven que es viento y agua. Viento es espíritu, ¿no? Neuma, Ra.
Fíjense que en el bautismo de Jesús, puse la versión de Marcos, también hay agua y espíritu. ¿Ven? Son textos fundacionales, son textos creacionales, son textos arquetípicos. Así comienza todo, ¿no? La creación del mundo, una recreación del mundo después del diluvio, y el arranque de Jesús. Bueno, es un texto muy, muy importante. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Ven que el texto claramente sacerdotal. 42. Miren lo que está en rojo. El 17º día del 7º mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Algunas Biblias ponen el monte de Ararat como si fuera un solo monte, y es un error crasísimo. Un ejemplo en Córdoba, es como si en Córdoba dijéramos que el arca de Noé encalló en el pan de azúcar. Es una montaña muy definida, no. Ararat es las montañas, en plural, es Armenia, un lugar que está lleno de montañas. O sea que no sabemos a dónde. O sea, Armenia es todo montaña. Entonces, en las montañas de Ararat, ¿no? Pero recordamos que esto está tomado del mito, ¿no? Diapositiva 43, soltó un cuervo, después soltó una paloma, esto lo acabamos de ver en el Gilgamés, ¿sí? Y por tercera vez suelta una paloma, esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo, la lanza una vez más y ya no volvió, porque ya descendieron las aguas y ya hay suelo firme, suelo seco, esto insisto, suelo seco porque ahí se puede poner uno de pie. En el agua, en el pantano, uno se cae, no hay salida, no se puede ver, uno queda empantanado, decimos, ¿sí? En castellano. En cambio acá es necesario que baje el agua. Bueno, diapositiva 45, otro texto sacerdotal. Entonces dijo a Noé: sal del arca con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Ahí recuerdan Génesis 1:28, ¿no? Bien. Diapositiva 46. Luego Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: todo lo que viene acá no está en el mito. Esto es creación de la Biblia. Esto es lo que más nos importa. ¿Qué dice Dios? Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, abajo en rojo, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes. Avanzo, versículo 47. Entonces el Señor, bendijo, sean fecundos, 48. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes. Miren, es muy importante, no es con los hebreos, no es solo con los humanos, es con todos los seres vivientes que están con ustedes, o sea, los vegetales, los animales, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Ven que el acento es: no habrá diluvio. No solo sabemos que nunca hubo un diluvio universal, sino el acento de la Biblia es insistir que jamás habrá un diluvio. Dios no manda los tsunamis. El problema de los cambios climáticos no es un problema de Dios, es otro problema. Pero entonces, diapositiva 49. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Miren, yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza en la tierra, cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas. Miren diapositiva 50.
ahí tenemos una foto de un arco iris. Porque este es el signo. Acá nos detenemos un minuto. ¿Conocen la expresión cuando un jugador de fútbol, pongamos por ejemplo Ratín, el número 5 de Boca? Bueno, cuando un jugador de fútbol abandona el fútbol, ¿cómo se dice? Colgó los botines. Cuando un boxeador, Nicolino Loche, cuando un boxeador abandona el box, ¿cómo se dice? Colgó colgó los guantes. Bueno, cuando un guerrero abandona las armas, colgó el arco. Acá Dios depone las armas. Ya Dios no será un Dios guerrero. Entonces esto es muy importante. Dice, no habrá más diluvio para devastar la tierra. Dios ya no será un Dios guerrero. Cuidado que el símbolo del arco iris está acá en Génesis, capítulos 8-9, y aparece en el Apocalipsis 4. O sea que es un símbolo muy, muy importante en toda la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios guerrero, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora hay otro detalle. Miren que el arco iris es un signo cósmico. En cambio, el signo de los judíos, que es un símbolo racial, nacional, es la circuncisión. ¿Ven? Que es en el cuerpo. La circuncisión es un signo judío. Es la alianza, el signo de la alianza de un judío. Acá hay algo más grande. Acá hay un símbolo cósmico, porque es para todas las gentes y para todos los bichos y los minerales, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, este es el símbolo más extenso, la alianza más extensa. Pero hay otro detalle que es muy importante. Para nosotros, una alianza es un pacto. Podemos decir que en general es un pacto bilateral. Quiere decir, yo me comprometo a tal cosa siempre y cuando vos te comprometas a tal cosa. O sea que la alianza, el pacto, depende de dos. Si alguno de los dos rompe el pacto, yo quedo liberado. En la Biblia, cuando el sujeto es Dios, la palabra que se usa es una palabra técnica, se dice verit. Esa palabra en hebreo, ¿qué significa? ¿Qué significa que la alianza no es bilateral? La alianza es unilateral. ¿Qué significa esto? Dios libremente, y solo Él, se ha comprometido consigo mismo a ser fiel con la humanidad, incluso a pesar de la humanidad. La alianza no depende de que los humanos seamos buenos. El futuro de la humanidad no descansa en la buena conducta ética de los humanos. El futuro de la humanidad se sostiene en esta alianza de fidelidad de Dios eterna que prescinde de nuestra buena o mala respuesta. Por eso la alianza de Dios en la Biblia siempre es gracia, no es un pacto bilateral. La alianza es un regalo, es un don, es gracia, ¿no? Bien, diapositiva 51, me acordaré de la alianza, bueno, perfecto, ¿no? Vamos a algunas claves de lectura, ya hemos sugerido algunas. Diapositiva 53. En el siglo IV, con Esdras y Nehemías, cuando se va a editar el Pentateuco, ya hay un ajuste literario entre el texto mítico, sacerdotal y deuteronomista, que es lo que tenemos nosotros ahora. Y si ahora yo leo la Biblia, veo que hay un quiasmo. El autor fue brillante. No se quedó con uno de las dos versiones. Se quedó con el mito y mantuvo las dos versiones. Ya lo vamos a ver eso. Pero la redacción final está organizada y hay un quiasmo impresionante. El centro es 8.1.2.
Cuando yo dije, Dios se acordó de Noé y mandó el viento para expulsar las aguas. Ese es el centro del relato del diluvio. Entonces, hoy en la Biblia que yo tengo en mi casa, puedo descubrir este quiasmo y se marca claramente el centro. Lo que viene es menos importante, 54. Hay una estructura literaria mínima, hay una introducción y una conclusión. Está el orden de entrar al arca, luego el orden de salir. Está la subida de las aguas, bajar las aguas. En el centro del quiasmo, ¿ven? 8.1.2. Final del diluvio. Dios se acordó de Noé y expulsó las aguas con el viento. Bueno, cosas entretenidas, ¿no? Parece que los yanquis, los turcos descubrieron dónde está el arca allá por 1950 y ven, inclusive hay una foto que todavía figura, allí estaría el arca. Hay alguien que encontró restos del arca, ¿sí? También un chino asegura que encontró algo. Y esto es muy interesante, en 2011, hace poco, descubrieron dónde está el arca, el monte Ararat, todo, y allí están presentando un grupo de empresarios un proyecto que ya se llevó a cabo, que es construir un hotel con todos los lujos para ir y visitar el monte Ararat, en donde están los restos del arca. Es una cosa carísima, ninguno de nosotros tendría plata para ir a ese lugar, ¿no? Porque ellos aseguran que allí está el arca. Por supuesto que el hotel se llama Arca de Noé. Bueno, estas cosas las van a encontrar en todos lados. Todavía hay expediciones muy caras. Caras quiere decir carísimas económicamente, donde hay gente que sale a buscar los restos del arca. Claro, hay que tener mucho dinero. A ustedes esas invitaciones no les aparecen. Hay que usar saco, corbata, lentes y tener muchísimo dinero. Y van a ver cómo los invitan a esos viajes que son maravillosos. Pero bueno, ahí miren, diapositiva 60. Allí se encontró el monte Ararat y ahí estaría. Bueno, abandonemos eso, pero entérense que esas cosas existen. Diapositiva 61. El arca paró en los montes de Ararat, que es la actual Armenia, que es una zona todo de montaña, ¿sí? Entonces, bueno, ahora necesito, quien quiera leer diapositiva 62, por favor. Relato didáctico. Construir una nave de 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, con 3 pisos de 5 metros de altura cada uno. Medidas de un transatlántico moderno, jamás logrado hasta el siglo XIX. No se conocía el uso de los metales. ¿Cómo se podía hacer un navío tan grande sin instrumentos metálicos? Se habría necesitado el concurso de cientos de personas. ¿Cómo fue construido solamente con el aporte de Noé, sus 4 hijos y sus esposas? Mariana Barbosa, lee por favor la diapositiva 63. Ella es del equipo de Biblia de la parroquia. Bien. Adelante, Mariana. Animales. ¿Cómo pudieron reunir una pareja de todas las especies existentes para salvarlas? Fueron capaces de recorrer los 5 continentes del planeta para traerlos, algunos desde 20.000 kilómetros de distancia. Existen 1.700 especies de mamíferos, 10.087 de aves, 987 de reptiles y 1.200.000 de insectos. En esa época, las especies de mamíferos eran 15.000, las aves 25.000, las de reptiles 6.000, las de anfibios 2.500 y más de 10 millones de insectos. En la diapositiva 64 hay un chiste que no la muestran a los menores de edad. Continúa Mariana con la diapositiva 65, por favor. Los zoólogos estiman que en nuestro planeta puede haber entre 5 y 10 millones de especies animales aún sin identificar.
El último parágrafo lee. ¿Cómo pudo Noé crear el ambiente adecuado para cada una con sus respectivos requerimientos de dietas, climas y otras necesidades? Bueno, perfecto, abandonemos, ¿no? O sea que es muy burdo sostener que esto alguna vez sucedió. A ver, María Fernanda, lee la diapositiva 65, por favor. 66. Lluvia. Llovió durante 40 días y 40 noches sin parar. Pero el ciclo hidrológico de vaporización que provoca las lluvias resulta incapaz de proveer semejante cantidad de agua. ¿La masa de agua cubrió todo el mundo? Esto resulta imaginable en una época en que se pensaba que la Tierra era un disco plano de dimensiones reducidas. Pero, ¿podemos seguir pensando que en 40 días de lluvia se cubrió todo el planeta, hoy que sabemos que tiene una superficie de 509.880.000 kilómetros? Le seguí con otra diapositiva. Las aguas subieron 7 metros por encima de los montes más altos de la Tierra. Uno de los montes más altos es el Everest, con 8.846 metros. Para que las aguas alcancen esta altura de casi 9 kilómetros, hacía falta que todos los mares subiesen a razón de 222 metros por día. Pero si las nubes se precipitaran de repente sobre todo el mundo, el globo quedaría apenas cubierto por menos de 5 centímetros de agua. Bien, diapositiva 68, hay incoherencias, por ahí se dice que el diluvio fue de 40 días, en otro lugar se dice que de 150 días, en un lugar dice que vaya una pareja de cada especie, en la otra dice 7 animales de puros e impuros. Bueno, miren diapositiva 69. En realidad, el lector atento se da cuenta que hay muchas repeticiones. Por ejemplo, 2 veces Dios ve el mal sobre la tierra. 2 veces anuncia la destrucción de la humanidad. 2 veces le ordena no entrar en el arca. Y así sucesivamente. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque hay 2 interpretaciones. Una es la interpretación del sacerdotal y otra la interpretación del deuteronomista. Yo ahora voy a mostrar el valor de esto a la hora de interpretar. Vamos a diapositiva 71. Para el sacerdotal, la P es sacerdotal, recuerden, diapositiva 71, para el sacerdotal Dios decide salvar a Noé porque le cayó en gracia, es decir, gratis. En el sacerdotal la salvación es un don, es un regalo. No hay que hacer nada. En cambio, para el deuteronomista, Dios lo salva por los méritos. No era un varón justo, perfecto y caminaba con Dios. El sacerdotal tiene otra teología. La salvación no es solo un don, la salvación también es una tarea. Recuerden lo de San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, en el deuteronomista hay que rehacer la alianza todos los días. Bueno, ven, hay 2 teologías. Seguimos, diapositiva 72. Para el deuteronomista, ¿por qué tenía 3 pisos? Porque el templo de Salomón tenía 3 pisos. Esto significa que el arca es un símbolo, una parábola de la salvación. El que entra al arca se salva. En cambio, para el sacerdotal, el cosmos tenía 3 pisos: cielo, tierra, mar. Entonces, el arca es un microcosmo. Conocen la palabra, ¿no? Macrocosmo es todo. Microcosmo está todo, pero en pequeñito. Entonces, el arca es un símbolo de que la salvación es para todos, mostrado en un microcosmos, ¿no? Pero ven que otra, 73. Bueno, en el Deuteronomio aparece el diluvio como una fuerte lluvia, el problema de la inundación. 74, en cambio, el deuteronomista, el sacerdotal es un cataclismo, etc. Ven que cada grupo teológico tenía su interpretación. Quienes tengan la Biblia latinoamericana pueden hacer este ejercicio y descubrir, valorar las diferencias teológicas. Lo interesante es que el redactor final no optó por ninguno de los dos, lo mantuvo los dos.
O sea que la verdad no es solo don, la verdad también es tarea, ¿ven? Entonces, miren acá qué interesante. Génesis 1 es sacerdotal. Génesis 2, 3, 4, 5 es deuteronomista. Génesis 6 al 9, no. ¿Cuál es la novedad? Ha juntado el sacerdotal con el deuteronomista. Esto es una originalidad creativa del redactor final. No descartó ninguna de las dos versiones, sino que mantuvo las dos interpretaciones. Bueno, esta es una cosa muy, muy bien hecha. Ya como para dar una interpretación del texto, se nos fue la hora, pero bueno, no. Miren, tal vez lo más importante para interpretar el texto es la diapositiva 75. Ven que el texto del Génesis es como una fotocopia del de Gilgamesh, ya lo hemos mostrado. Tiene la misma estructura. Lo que interesa son los cambios. El motivo para el Gilgamesh es que no nos dejaron dormir la siesta y por eso le mandamos un diluvio. Yo les dije que era una broma, pero miren ahora diapositiva 76. Transcribí el texto del Gilgamesh. Y fíjense cómo dice el texto. La tierra de los hombres mugía como un toro, y por estrépito que formaban, el dios estaba molesto. El Lil oyó su griterío y dijo a los grandes dioses: demasiado duro es para mí el clamor de la humanidad. Por el estrépito que arman me veo privado del sueño. Que venga una peste y que los haga callar. ¿Ven? Vuelvo a la diapositiva 75. En el mito, el diluvio es un castigo arbitrario, porque lo que interesa es el miedo sirve de control social del pobre y del ignorante. Generalmente los mitos que emite el imperio es para desmovilizar a los pueblos. Bueno, entonces de ahí viene esto de que la religión como opio de los pueblos tiene que ver con esto. Pero bueno, en cambio, ¿no? En la Biblia, el diluvio es una intervención de Dios para ponerle un límite a la desmesura del poder. No tiene nada que ver, es otra cosa. Pero nos interesa sobre todo el final. Fíjense, en el mito no hay bendición final y no hay alianza final. En cambio, en la Biblia, yo les dije que esta es la parte más importante, donde está el arco de la alianza, no habrá diluvio, ¿sí? Multiplíquense, los bendijo, pero acá hay una gran diferencia. En las características del mito muere el héroe, todo termina mal. El mito puede ser paralizante, desmovilizador. En cambio, en la Biblia, el mito se convirtió en un evangelio. La mala noticia en griego se dice disvangelio, dis con Y, disvangelio. La Biblia lo convirtió en evangelio, en una buena noticia. Dios envió su espíritu para que el pueblo haga pie firme y pueda escapar de Egipto, puede escapar de Babilonia, puede escapar. ¿Ven? Es un Dios de la liberación. Recuérdense que hacer pie, la palabra esperanza, lo dije varias veces, viene del latín pei, es pie. Griego elpis, ustedes conocen la podóloga. O sea, la esperanza es poner de pie a un pueblo. En este caso, hacer tierra firme para que el pueblo pueda seguir andando. Escapar o marchar. Bueno, entonces es interesantísimo la transustanciación que hizo la escritura del mito. La transfiguración, la reinterpretación que hizo la Biblia, una cosa, es un lujo, realmente. Bueno, miren, disculpen, diapositiva 78. No creo exagerar si digo que este es el mejor escritor de América Latina o que está entre los mejores. Uno de los padres del boom latinoamericano es Alejo Carpentier. Escribió poco, pero lo poco que escribió es un lujo. El realismo mágico es el mejor para mí. Bien, perfecto. Muy bien. Esto que yo voy a mostrar no es lo más importante que Alejo Carpentier, pero este es un grande, quiero decir. Este es el padre del boom latinoamericano, después vienen, qué sé yo, Vargas Llosa, Márquez, etc. Bueno, no nos metamos en tanta cuestión. De ahí tiene un cuento
diapositiva 79, se llama Los Advertidos. Lo pueden encontrar en internet y leerlo, ¿sí? Yo de ahí transcribí en un resumen libre, es un resumen, hice un resumen libre de la última parte del capítulo 4. Cuento brevemente de qué está tratando. De repente se produjo una gran inundación y viene el arca de Noé, un tipo que sabe hebreo. Pero de repente viene un personaje, Deucalión, que habla en griego y es como el Noé de los griegos, ¿me expreso? Y viene con su canoa llena de bichos y ambos recibieron la misma orden de construir una canoa. Y de repente viene Pistín, que era de Babilonia, y también ha construido una canoa. Y viene uno de los egipcios, o sea, los dioses fueron advirtiendo a sus propios Noé que se salvaran construyendo una canoa y poniendo todos los bichos. ¿Y qué pasó? Todos convergen, los distintos Noé de las distintas culturas convergen en un lugar. Bueno, a partir de allí, disculpen, lo voy a leer, es una cosa que me gusta. Para quien sea muy tarde, nos despedimos para hasta la semana que viene, pero me parece una cosa interesante, ¿no? Diapositiva 83. Y dijo el hombre de Sim: pronto abriremos las escotillas y saldrán los animales a sus pastos fangosos, y se reanudará la guerra entre las especies, y los unos devorarán a los otros después de la pandemia, ¿no? Todo está en saber si los hombres habrán salido mejores de esta pandemia, ¿no? Estaba haciendo referencia a, ¿no? Sigue diapositiva 84. Los capitanes, o sea, los Noé de cada barca, los capitanes cenaron silenciosamente. Una gran congoja les ponía lágrimas en las gargantas. Se les había venido abajo el orgullo de creerse elegidos y ungidos, porque vieron que hay muchos pueblos elegidos, ¿eh? Entonces, se les había venido abajo el orgullo de creerse elegidos, ungidos, por divinidades que en suma eran varias, y hablaban a sus hombres de idéntica manera. O sea que había muchos pueblos elegidos, había muchos dioses. Diapositiva 85. Por ahí deben andar otras naciones, otras naves como las nuestras. ¿Ven? El universalismo, ¿no? La tentación del judaísmo fue el hacerse nacionalista. Dijo Napistín amargo: más allá de los horizontes, mucho más allá, debe haber otros hombres advertidos. Los Noé son hombres advertidos, navegando con sus cargas de animales. 87. Debe haberlos del país donde se adoran el fuego y las nubes. Debe haberlos de los imperios del norte, que según dicen son tremendamente industriosos. Y ahora habla Dios. En ese instante, la voz de quien todo lo hizo retumbó en los ojos de Amilahuac. Apártate de los demás y déjate llevar por las aguas. Nadie, salvo el viejo, escuchó el tremendo mandato. Diapositiva 88. Pero a todos ocurría algo, puesto que se marchaban deprisa, sin despedirse uno de los otros, volviendo a sus embarcaciones. Cada uno halló la corriente que le correspondía en un agua que ya se pintaba a la manera de un río, ¿eh? Cada dios le había dicho al oído a cada uno, ¿no? 89. Y pronto el anciano Amalihuat se encontró solo con su gente y con sus animales. Los dioses eran muchos, pensaba. Y donde hay muchos dioses como pueblos, donde hay tantos dioses como pueblos, no puede reinar la concordia, sino que debe vivirse en desaveniencia y turbamulta en torno a las cosas del universo. Los dioses se empequeñecían, claro, como son muchos, se empequeñecen, ¿no? 90. Peor aún, le tocaba una tarea que cumplir. Arrimó la enorme canoa a una orilla y bajando detrás de una de sus esposas, le hizo arrojar detrás de sus espaldas las semillas de palmera que llevaba en su saco. Claro, porque hay que recrear el mundo.
fueron eliminados todos. Entonces guardó unas semillas, ¿no? 91, el lacto, y era maravilla verlo. Las semillas se transformaban en hombres que en pocos instantes crecían pasando a la talla de niños, a la talla de mozos, a la talla de adolescentes, a la talla de hombres. Con las semillas que contuvieran gérmenes de hembra ocurría lo mismo. Al cabo de la mañana era una multitud pululante de la orilla. 92. Pero en eso guarda una oscura historia de rapto de hembra. Ahí tienen Génesis 6, 1, 4. Vieron y tomaron a las mujeres. ¿Por qué viene la guerra de Troya? Algún profesor de historia. Porque se robaron una mujer. Ven que en los mitos está aquello, ¿no? Pero en eso, una oscura historia de rapto de hembra dividió la multitud en dos bandos, y fue la guerra. Amiláhuac regresó precipitadamente a la enorme canoa, viendo cómo los hombres recién salvados, recién creados, se mataban unos a otros. Y según sus posiciones de combate en la costa elegida para su resurrección, era evidente que ya se había creado un bando montaña y un bando valle. Ya tenía un ojo colgándole en medio de la cara, ya tenía el otro las entrañas de fuera, ya tenía el otro el cráneo abierto por una piedra. Creo que hemos perdido el tiempo, dijo el anciano Amalihuat, poniendo su enorme canoa a flota. A mí, fíjense, yo este texto lo trabajo en la facultad y les suelo dar este trabajo a los alumnos. Lo obvio es marcar las semejanzas, pero después las desemejanzas. ¿Qué texto es más pesimista, el texto bíblico o el de Carpentier? ¿Qué texto es más esperanzador, el texto bíblico o el de Carpentier? ¿Cuál es el mensaje de los advertidos? ¿Cuál texto es más universalista? ¿Cuál plantea mejor o desnuda mejor la relación entre las religiones? Bueno, es un texto interesante. Disculpen que ahí nos fuimos. Nos vemos en el tiempo, pero si nos quedamos un minuto más, si alguien quiere hacer una pregunta, pero volvamos a la Biblia, no, esto es literatura mundana. ¿A quién le interese hacer alguna apreciación, observación sobre el tema del diluvio? Una afirmación. Juan Manuel, por favor, decime el nombre completo del evangelista, el pastor Kruger. René Kruger. Gracias. No era Freddy, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? No, muy observación más que una pregunta, Juan Manuel. Dale, adelante. A la luz de lo que usted nos contó, me llama la atención la inteligencia del escritor bíblico al dejar los dos relatos, ¿no? Del diluvio, porque siempre hay una tentación de hacer la división definitiva de las cosas y la intención de resumir y la intención de sintetizar, porque es más complejo y más raro y más inadecuado, digamos, entre comillas, pero el escritor bíblico dejó los dos relatos y eso es muy de una inteligencia, pero sublime, me parece a mí, de una nobleza además, pero además de una complejidad que no es común, ¿no? Exacto, sí. En la Biblia nos vamos a encontrar con muchos de esos ejemplos de relatos que el autor bíblico prefiere la complejidad a hacer una visión uniforme, ¿no? Hay un gran teólogo alemán que escribió un libro hermoso que se llama La verdad es sinfónica. La verdad es sinfónica. Con eso marcamos que la complejidad de la realidad. Biblia es una palabra en griego plural. Son los libros. No es un libro. Nosotros no somos la religión de un libro. Somos la religión de los libros. Y hay un concierto. Me voy a demorar un segundo.
¿Existe la verdad absoluta? No respondan, no respondan. ¿Qué significa absoluto? Son preguntas retóricas. Absoluto es lo que está separado, aislado. Entonces, al menos en el cristianismo, no hay verdades absolutas, porque todas las verdades están en relación. El Dios creador está en relación con el Dios encarnado, y el Dios encarnado está en relación con el Dios que es espíritu. La Biblia es una catedral, es una sinfonía, es una armonía. La fe cristiana es una armonía. Entonces, una verdad ilumina a la otra, una verdad justifica a la otra, etc. Una verdad enriquece a la otra. Entonces hay una armonía. No es un montón de cascotes que uno mete en un camión desordenadamente. No, no. Entonces hay relación. El Antiguo Testamento está en relación al Nuevo Testamento, ¿sí? Los evangelios están en relación con Pablo. Entonces, ahora voy a esto. Toda verdad es relativa. ¿Qué quiere decir? Toda verdad está en relación. El Padre está en relación con el Hijo con el Espíritu. ¿Qué es herejía? Separar al Padre, separarlo del Hijo, separarlo del Espíritu. Entonces, toda verdad es relativa en este sentido. Entonces, ¿qué es interpretar? Relacionar textos. ¿Ven? La hermenéutica es vincular, relacionar, pero esto está en el texto bíblico, por eso siempre hay dos versiones o tres versiones. Y está en el lector en vincularlos, relacionarlos, nunca eliminar. Los libros sagrados, como saben que las tradiciones son sagradas, no eliminan las tradiciones, las ponen a la par. Las entiendan o no las entiendan. Y eso lo hemos heredado nosotros, y está en nosotros el tener la cabeza abierta. Fíjense, última idea, San León Magno. La Biblia crece con el lector. La Biblia crece con el lector. ¿Ven? O sea, hoy hay más lectores, la Biblia crece. Hoy no lee solo el clérigo, no solo el varón, también la mujer, también el laico, también el gay. Hoy hay nuevos lectores, muchos lectores que habilitan una lectura más plural, más rica. Tenemos 4 evangelios, no 1. El canon bíblico es plural, porque Dios es Padre, y el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Entonces yo no puedo abolir y caer en un monoteísmo uniformista. El canon es plural porque nuestro Dios es plural, es trinitario. Entonces, cada vez hay nuevos lectores. Cuando España llegó acá a América, ¿no? Hay nuevos lectores. Evidentemente que el texto bíblico también crece, ¿no? Bueno, estas son ideas interesantes que están en la Biblia. Por eso conocer la historia, la redacción de la Biblia es apasionante, porque uno ve la última frase, Gabriel Marcel hablaba de la fidelidad creadora. O sea, los autores bíblicos son fieles a una tradición, pero creativamente. La repetición es un pecado en el arte. El artista no puede repetirse. Entonces, el artista es fiel, pero hay una fidelidad creadora. El esposo y la esposa viven en fidelidad creadora. De la repetición viene el pecado y el cansancio. El pecado es fruto del cansancio. Entonces, la fidelidad creadora. Entonces, los autores bíblicos fueron fieles a su pasado y fieles a su presente. El lector actual de la Biblia, Pablo VI hablaba de las dos fidelidades. Nosotros somos fieles al Evangelio y fieles al hombre del siglo XXI. Y ahí hay una fidelidad creadora y creativa. Eso es abandonar un pensar, cierro la idea, eso es abandonar un pensar
Bueno, en eso está la iglesia de hoy. Por eso cierro con otra última idea. Fíjense, Jesús no nos dejó el libro, nos dejó su espíritu para reinterpretar cualquier libro. No nos dejó el libro. Vieron que si usted entra en la empresa, le dan un manual de la empresa y usted sabe cuál es su rol, cuál es su tarea, cuál es su horario, cuál es su... Eso hubiera sido mejor si Jesús nos hubiera dejado un manual empresarial. Todos sabríamos qué tenemos que hacer. No, Jesús no nos dejó un manual, nos dejó algo más hondo, su espíritu. No es letra el espíritu. ¿El espíritu para qué? Para inspirarnos. Hoy leemos los antiguos textos desde la fidelidad creadora para inspirarnos, para descubrir cuál es nuestra respuesta en el siglo XXI, que no puede ser la repetición de los cristianos del siglo V. Entonces nos dejó algo más grande, su espíritu para inspirarnos. No somos repetidores, eso es el conservadurismo. Entonces, la audacia de la hermenéutica, la audacia de la interpretación, eso es lo interesante que genera la Biblia. Nuevos lectores con nueva inspiración. Bueno, si hizo muy larga, disculpen, parece un discurso. Juan Manuel, sí. Perdóname, ¿cómo se llama el título de ese escritor alemán que nombraste vos? No me acuerdo. El libro ese. Lector alemán. Escritor alemán. Yo estaba hablando del absoluto. No recuerdo, la verdad. Sí. Hans, con H, von, con B corta, Baltasar. Pone Baltasar. Pone Baltasar, es un gran teólogo alemán, lo he mencionado muchas veces. Bien. ¿El nombre del libro? El libro se llama La verdad es sinfónica. Bueno, ¿La verdad? La verdad es sinfónica. Gracias. Ahí tiene escrito el nombre von Baltasar, ¿no? ¿El Papa Francisco no lo nombró a von Baltasar? ¿Cómo? ¿El Papa Francisco no hizo alguna alusión a von Baltasar alguna vez? No recuerdo, pero en realidad no lo recuerdo. Digo dos palabras. Baltasar fue el mejor teólogo del siglo XX. Pero la Iglesia no lo convocó para el Concilio Vaticano II. Cuando comienza el Concilio Vaticano II, el cardenal Danielou, que era un gran intelectual, dice: ¿qué sucede en la Iglesia que comienza un concilio sin convocar al mejor teólogo del siglo XX, que era Baltasar? Baltasar es más que nada el teólogo de Juan Pablo II. Juan Pablo II se dejaba guiar por Baltasar. La obra es monumental, pero no es fácil, no es de accesible lectura, o sea que no se entusiasmen, no compren el libro, que se lo presten, porque la redacción es complicada. Lamentablemente, Baltasar, yo tengo que advertirles. Todos los teólogos alemanes son complicados para leer, es como masticar piedra, un teólogo alemán. En general los alemanes, pero en Ratzinger no es tan complicado. En cambio, Baltasar sí. Pero bueno, ya se ha hecho largo, saludos a todos. Si Dios y la Virgen quiere. Para Génesis nos quedan 2 clases. Por lo tanto, porque después ya arranca el Éxodo, no vamos a ver todo el Génesis, ¿sí? Bueno, nos reencontramos la semana que viene, si Dios y la Virgen quiere. Pues chao, que tengan buena semana todos. Chao. Chao, bendiciones. Buenas noches, muchísimas gracias. Chao, Gracias, chao, padre, chao a todos.